Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia Estatal. Nos acompañan en esta ocasión el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El diputado Gonzalo Espina, del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El doctor Guillermo Tenorio Cueto, autor del libro El Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia Estatal. El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero. El comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Agradecemos a todos y a toda su presencia. Para iniciar, cedemos la palabra al comisionado presidente Mucio Israel Hernández Guerrero, quien moderará esta presentación. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes a la presentación de este libro, El Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia Estatal, del doctor Guillermo Tenorio Cueto. Es un gusto tener hoy en este instituto al doctor, por supuesto, que ha hecho un esfuerzo formidable precisamente para que pues el acceso a la información pública, la ley general, pueda traducirse en términos sencillos, en lenguaje ciudadano, que es una de las tareas fundamentales que tenemos hecho un trabajo excepcional. Darle también la bienvenida, por supuesto, al diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia de la Gestión de la Asamblea Legislativa. Al diputado Espino, muchísimas gracias por el acompañamiento. Presidente de la Comisión de Seguridad, un tema nada menor en el asunto de la ciudad. Asimismo, a los comisionados Alejandro Torres Rogelio, David Mondragón Centeno y la maestra Elsa Peralta Hernández. Déjenme simplemente hacer un primer acercamiento a un poco el perfil y la trayectoria del doctor Guillermo Tenorio Cueto y esbozar una serie de líneas de lo que hoy este libro nos presenta. El doctor Guillermo Tenorio Cueto es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha hecho segundos estudios doctorales también en Derecho y estos los realizó en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es director general del Centro de Estudios Superiores en materia de Justicia Administrativa y Fiscal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México. Es copresidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región, que hace un momento nos comentaba que es una de las redes que precisamente están fortaleciendo todo lo que tiene que ver con transparencia, con acceso a la información, en términos de una de las cosas que precisamente se ha discutido en la ley general, que es cómo evitar las asimetrías en términos normativos. En la región iberoamericana, como ustedes saben, hay una serie de asimetrías en acceso a la información pública muy fuertes. Comentábamos, por ejemplo, en Chile es muy reciente el asunto de acceso a información pública. En Perú acaban de también aprobar una ley general de acceso a información, pero tienen el modelo de lo que antes era el IFAI, es decir, está subordinado precisamente a los ministerios de justicia, no tiene autonomía, es digamos una dependencia del mismo Ministerio de Justicia, es decir, y el trabajo que desarrollan precisamente en esta Fundación de Cooperación Iberoamericana de Transparencia
pues la idea es evitar las asimetrías. También el doctor Tenorio Cueto es catedrático de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana y profesor de posgrado en materias de derecho a la vida privada, protección de datos personales y transparencia y acceso a la información en diversas casas de estudio de nuestro país. Hoy, como ustedes saben, y además es importante mencionarlo, sobre todo porque veo acá el tema de protección de datos personales, que pronto la Ciudad de México tendrá una ley de protección de datos personales de manera particular. Está aprobada, ya nos comentará ahorita el diputado, está aprobada ya en comisiones, falta que venga el asunto del pleno, que yo espero que no tardará sino un par de semanas en cuanto acabe la glosa del informe del Ejecutivo local, pues tendremos nuestra ley de protección de datos personales. Además, el doctor Tenorio, pues es autor de 11 libros en materia de libertades informativas y de más de 30 artículos sobre derecho a información pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, ha dictado conferencias en materia de derecho a la información y protección de datos personales en diversos foros nacionales e internacionales y es profesor visitante en distintas universidades de Iberoamérica, participante en diversos medios, en medios masivos de comunicación y designado por mayoría absoluta en la 52 legislatura como consejero honorario de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión de nuestro país. Le damos la bienvenida al doctor Tenorio Cueto. Quise presentarlo antes y así como antes de pasar a las exposiciones y a los comentarios que puedan hacer tanto los comisionados como los diputados, simplemente lanzar como una serie de ejes de este libro de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Estatal, en donde básicamente lo que se plantea es tener no una ley comentada, evitar precisamente el tema de las leyes comentadas, sino un compendio reflexivo que permita precisamente que sea uno de los libros de consulta, particularmente para los funcionarios, los servidores públicos que están absolutamente vinculados con materia de transparencia y que permita tener una serie de referencias sobre el mecanismo. No solamente eso, el libro plantea un par de cosas que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, ya integra todo el tema de rendición de cuentas al tema de transparencia y acceso a información. Hace, por ejemplo, una muy buena evaluación sobre lo que tiene que ver con las obligaciones de transparencia como uno de los mecanismos que facilitan la labor del gobierno y, por supuesto, cambia la correlación que tiene que ver entre solicitudes de información y información puesta a disposición de los ciudadanos para mayor una incidencia en la política pública, que yo creo que, digamos, recalco esto porque el doctor Tenorio Cueto ha puesto, me parece, el dedo en uno de los temas fundamentales que tiene que ver con las transiciones que estamos viviendo en transparencia, en donde no solamente los indicadores en términos de solicitudes de información permiten precisamente tener como mucha eficiencia o eficacia en términos de transparencia, sino sobre todo la calidad, la disposición, la accesibilidad de la información en los portales de transparencia, que un poco ya el comisionado David Mondragón, yo no que me vaya a hablar de eso, pero ya lo han puesto en varios lugares, en términos precisamente de que estamos en una transición de este acceso que sirve solo para conocer, solo para investigar un asunto, en donde nos permite una mayor capacidad de incidencia, y eso se hace sin duda alguna con obligaciones de transparencia, que esa es, yo digo, una de las partes fundamentales del asunto. Digamos, esta obra vale la pena, pues sí, hacer un recuento de ella, presentarla, por supuesto, en un momento nuestro autor nos explicará el proceso, los motivos y las razones ocultas del tema de escribir sobre acceso a la información pública. Yo les doy la bienvenida, me alargué un poco en la introducción, me emociono siempre, ¿no? Cuando veo gente, ¿no? Personas, eso está bien,
¿no? Y vamos a ver qué nos pueden precisamente decir. Voy en primera instancia a cederle la palabra y pedirle que nos dirija un mensaje al diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la comisión y promotor, por supuesto, de, yo diría, con estas presentaciones, con los libros, con el acercamiento al acceso a la información pública, pues es un promotor muy decidido de una cultura integral de transparencia en el asunto de la ciudad. Diputado, por favor. Muchas gracias, presidente. Para mí hoy es una mañana de gala, ¿no? Ver al doctor Guillermo Tenorio con esta obra que nos marca en breve, ¿no? Porque es un libro muy pequeño y creo que bastante digerible, del acceso a la información pública, con un enfoque fácil, ¿no? Lo estuve revisando y el texto es muy digerible. A veces la transparencia se convierte en el gurú de muchas personas o en la pesadilla de otras, porque por más que lo intenta entender, pues solamente no comprendemos a veces qué es la transparencia, ¿no? Y la transparencia no significa que solamente el funcionario público dé cuentas y que pues, al final se robó 2,000 millones de pesos y pues ya dije que sí me robé 2,000 millones de pesos, ¿no? Eso no es la transparencia, ¿no? Incluso basados al tema que hicimos del sistema local anticorrupción, pues nos dimos cuenta que la transparencia pues es un mecanismo, pero también necesitamos buscar la prevención para el combate a la corrupción. La percepción de corrupción en la Ciudad de México es altísima y curiosamente somos también de los más transparentes del país, gracias a los comisionados que saludo gratamente de esta ciudad, que hacen un trabajo porque la transparencia sea vanguardia a nivel nacional. Cuando se hizo la ley de transparencia en el 2006, no fue una ocurrencia de un legislador, ¿no? Fue el conjunto de ideas, incluso me atreví a buscar al doctor Tenorio también para poder trabajar la propia ley de transparencia con los propios comisionados, porque anteriormente se habían venido haciendo leyes que las hacían los diputados a su entender, ¿no? Y el entender de un diputado no es lo mismo a un estudioso, un académico de una ciencia. Para mí la transparencia, el acceso a la información pública, el combate a la corrupción se está convirtiendo en una nueva ciencia, ¿no? Que aún no está muy explorada. Creo que falta mucho todavía por estudiar y creo que por eso es interesante tener este libro del doctor Tenorio para poder ir metodizando el tema de transparencia y después aterrizarlo a un lenguaje en donde el ciudadano pueda entenderlo, ¿no? Creo que es una de las debilidades que hoy existe en la Ciudad de México y me va a corregir quizás el doctor, quizás no en la Ciudad de México, quizás más en Chiapas, ¿no? O más en el Estado de México, que cuando leí la ley dije, está padre, ¿no? Que haya feudos, ¿no? De gobernadores, ¿no? Que casi vetan a los comisionados, pero eso no puede pasar en la capital del país, ¿no? Eso es algo que tenemos que ir transformando día a día. No quiero alargarme mucho, la verdad es que aquí el protagonista hoy son los comisionados y más allá de ellos hoy el doctor Tenorio, que nos podría platicar un poco su obra a fondo. Yo lo que pude revisar es una obra muy sencilla, digerible, no es compleja, eso ayuda mucho al lector, ayuda mucho a los que no tenemos el doctorado en materia de acceso a la información pública. Yo soy politólogo y soy pasante de doctorado de responsabilidad social, que tiene mucho que ver con la transparencia, pero el dogma que hoy nos va a dar el doctor Tenorio es totalmente diferente a lo que nosotros a veces coincidimos, ¿no? Y, doctor, muchas gracias por estar aquí en
me atrevo a decir en su casa si no me golpean los comisionados, ¿no? Por estar ayudándonos a entender un poquito más de transparencia y acceso a la información pública. Nada más para aclarar, porque me comentó el presidente cuando inició qué va a pasar con la ley de datos personales, ¿no? En paréntesis, la ley ya pasó en comisiones, que fue un trabajo que también se hizo con este propio instituto, y lo quiero dejar muy claro porque no vamos a buscar el hilo negro de las cosas, ¿no? Tenemos que hacer que sea funcional, no hacer una ley mocha, una ley inservible. Entonces hemos estado trabajando con los comisionados, con académicos, hemos estado haciendo una ley lo mejor posible, que sí puedo decirlo, y yo creo que ahí también el doctor puede coincidir que la ley de la Ciudad de México en datos personales, la que hoy está, no, ya no está vigente, está suspendida, ¿no? La que estaba vigente era de las mejores del país. Entonces yo considero que esta va a ser muy similar a la vanguardia para que tengan ley de datos personales, y esto no va a pasar de 2 semanas. Hay consenso con todos los partidos, pasó en comisiones sin ningún problema. Entonces seguramente no más de 2 semanas, quizás 3 por la publicación, tendremos en la ciudad nueva ley de protección de datos personales. Nada más como paréntesis. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Pues es una buena noticia que vamos a tener ley de datos personales. Y también sí me emociona que tengamos una ley, porque ciertamente la ley de datos personales de Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, la anterior del Distrito Federal, era una ley pues que puso, digamos, la piedra de toque y prácticamente toda la normatividad en datos personales, y creo que el proyecto que se ha aprobado en la Asamblea puede precisamente venir a generar también una nueva perspectiva, sobre todo tratándose de protección de datos personales en sujetos obligados, ¿no? Y digamos, simplemente para dejar ahí en la mesa el asunto de lo que ha dicho el diputado, que siempre me parece importante, porque es una discusión permanente, no acabada, en términos de transparencia versus corrupción, ¿no? Si la transparencia evidentemente genera mecanismos o es un elemento fundamental para el combate a la corrupción, claro, técnicamente sabemos son cosas distintas, pero sin lugar a dudas elementos como indicadores, como evaluación, como rendición de cuentas, ¿no? Que implica precisamente tener elementos para saber cómo funcionan las instituciones, no solo información, pues sí son un elemento importante en lo que tiene que ver precisamente con cómo tener este concepto de prevención, que el concepto de prevención no es simplemente, digamos, darle la vuelta a los procesos de corrupción, sino cómo atender de manera estructural las deficiencias que hay en los procesos de la política pública, la administración, para que no haya un tema de reincidencia, que ese es uno de los temas fundamentales. Vamos, digamos, apuntando estos elementos en la mesa, voy a empezar a ceder, digamos, un poco el micrófono y la palabra a los comisionados que hoy van a presentar el asunto de la obra. En primera instancia, me permito cederle el uso del micrófono a la maestra señora Peralta Hernández para que haga los comentarios a que haya lugar, como dicen los abogados. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Voy a hablar fuerte para despertar, ¿no? La mañana impone. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con los diputados este escenario en la presentación de este libro, fundamentalmente con mis compañeros también. Gracias por esperarme a que pudiera alcanzar también a llegar al evento, y sobre todo con el autor. Es un deleite, de verdad, tenerlo aquí con nosotros, es un gusto, además en el marco de algo que a usted le encanta y a nosotros también, que es la academia y sobre todo el poder expresar nuestras ideas a través de la palabra escrita, ¿no? Es muy grato, les decía, estar aquí con ustedes e invitarlos, ¿no? He participado recientemente en la presentación de algunos libros o revistas, y lo que me gusta
en este tema es provocar a las personas curiosidad para que se sumen a la lectura del libro o de la revista que se presente y decir, ¿por qué tengo que leerlo? ¿Qué me va a dejar de leer este libro, ¿no? ¿Es un libro más que va a adornar mi librero? ¿O es un libro más que alguna vez consultaré? ¿O es realmente un libro que me va a servir para acompañarme en este ejercicio del derecho de acceso a la información? Como usted podrá ver, quienes nos acompañan hoy aquí, es público interesado en el tema y también personal del instituto. Gente comprometida con querer saber cada día cómo llevamos a cabo el ejercicio de esto, cómo podemos interpretar la ley dicho por otra persona que con una óptica académica puede ver algo muy distinto a lo que vemos nosotros que trabajamos en el gobierno, ¿no? O del lado del gobierno, ¿no? Entonces, este libro hace eso, precisamente, ¿no? En una ojeada también que tuve que hacer rápidamente desde anoche, así es que si ustedes ven mis ojos rojos, es que sí lo leí, ¿no? Y ahorita estaba repasando algunas ideas. Hay algunas cosas, debo comentarle, y tal vez esto pudiera parecer grosero de mi parte, pero no lo es. Hay algunas cosas con las que pudiera no estar de acuerdo, pero eso es lo que me encanta del libro, que el libro trae una interpretación de aquellos temas que inclusive nosotros en lo cotidiano podemos estar o no de acuerdo con esa interpretación de la ley. Y la verdad es que eso enriquece. Conocer el punto de vista académico también nos hace pensar que igual desde el punto de vista gobierno pudiéramos no estar en lo correcto a la hora de aplicar la ley. Entonces, como bien se refiere aquí, esta no es una ley comentada. Esto no pretende decirnos cómo comentar determinado artículo o lo que el artículo quiso decir, no, eso no es este libro. Este libro es precisamente eso, dice, no es exégesis de la ley general, no, es realmente una interpretación, sí es cierto, un análisis y un estudio muy bien hecho de una manera, insisto, no se trata nada más de alabar a quien está aquí por el hecho de estar, realmente el libro vale la pena, hay que tomar las ideas que se establecen aquí por el autor brillantemente, y que reitero, no porque esté usted aquí y porque sea nuestra obligación decirlo en la presentación de un libro, lo diríamos, no, creo que además lo que necesita un autor en el caso de una obra es también ahora sí que retroalimentarlo por aquellos que van a leerlo o aquellos a quienes va dirigido. Y en este caso, todos los que estamos aquí lo vamos a leer, ya lo leímos, ya lo hojeamos y lo vamos a seguir leyendo, porque de eso se trata, de que usted nos alimente con esto que está aquí y de que también podamos retroalimentar al autor con todo aquello que quiso plasmar en su obra, que lo logró en una obra brillante, de verdad. Además, como dijo el diputado, muy breve, sí se lee rápido, sí se lee de una manera pronta, sí nos ayuda, pero además el hecho de haberlo leído no quiere decir que ya lo guardemos porque lo leímos. Resulta que es de esas obras que sí vamos a estar recurriendo a ella constantemente. Es un libro breve que nos ubica prontamente de una manera tan fácil como nos lleva la ley por los diferentes capítulos y temas atendibles de la misma ley, pero que les decía de una manera muy fácil de digerir. Entonces, pues yo no les voy a decir más, lo único que les puedo decir es que los invito a que lo lean. El autor es una persona que acabo de advertirlo aquí, es fácil, dice las cosas como habla y ya ustedes lo van a escuchar cuando hable. Parece que lo está escuchando uno hablar aquí y eso es algo que también invita a la lectura. Es como si uno estuviera platicando directamente con el autor. Entonces, a eso los invito, a eso los provoco, a que lo compren, a que lo lean, a que lo conserven y a que lo consulten cada que así lo deseen, como si fuera una charla de café con el propio autor. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Y quiero pedir una disculpa antes del aplauso. Si me retiro de manera imprevista es porque tengo que ir a atender otra capacitación que tenemos por ahí pactada previamente, pero créame que ha sido un gusto y no me quería perder la oportunidad de estar aquí con usted en la presentación de este libro, desde luego con mis compañeros, pero igual con los diputados me da mucho gusto que nos acompañen en esta, que es su casa. Diputado, usted sabe que la Casa de la Transparencia es su casa. Muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, comisionado David Mondragón, por favor, para que nos pueda hacer sus comentarios. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo con afecto y con respeto a quienes integran este presidium,
particularmente y por supuesto al autor Guillermo A. Tenorio, de quien quisiera decir en primer lugar que el libro que ahora nos presenta, este nuevo aporte, no es un aporte, no es un producto que salió de la nada, sino que él es un estudioso de temas relacionados con el acceso a la información pública, y entre sus obras anteriores está uno que se llama Humanismo Jurídico, Ensayos Escogidos. También tiene un libro de libertad de expresión y sus fronteras contemporáneas, otro que es el derecho a la información entre el espacio público, y también, ¿no?, para mayor complemento, un libro de los datos personales en México, perspectivas y retos. Y finalmente, bueno, hay varios más, ¿no? Son como 13 libros por lo menos que ha escrito Guillermo Tenorio, Modernidad contra Retraso. Y esto lo menciono porque quisiera señalar muy enfáticamente que este aporte que hoy nos hace no viene solo, no viene de la nada, sino que trae un contexto, porque el autor tiene un gran bagaje, una gran cultura en términos de la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, lo cual enriquece mucho el texto que ahora nos presenta. Todo ello sirve como una base, unos cimientos muy sólidos para la forma en cómo aborda este texto. Y bueno, yo preparé una intervención muy breve por dos razones. La primera, pues es para no abusar del tiempo de todos nosotros, de todos los presentes, y la segunda es para incentivarlos, decirles nada más algo muy general, para incentivarlos a que no dejen de leer este libro. El texto es muy útil y es muy oportuno también. A menudo los textos suelen tener o representar barreras que aíslan y que poco ayudan a la ciudadanía a comprender su contenido. Afortunadamente, en este libro no es el caso. El texto que tenemos en nuestras manos, este que está aquí, que ustedes ven por ahí, sin duda llena un vacío, constituye y construye un gran puente, cualidad en la que yo estimo existe su principal valor. Me explico más. Cuando se pretende entender la trayectoria y alcance de lo que en México ha ocurrido en materia de transparencia y acceso a la información, regularmente se recurre al estudio del desarrollo del derecho, que es un enfoque histórico-legal, o bien al estudio del proceso, que sería un enfoque histórico-social. Ambas vertientes han producido textos ricos y eruditos, pero también, y hay que reconocerlo, textos que por su complejidad y especialización termina siendo de muy poco impacto si se piensa fundamentalmente en quién o quiénes podrían recibir, entender y emplear la publicación, hacerla útil para su vida cotidiana. Como sabemos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es simultáneamente un desarrollo tanto jurídico como social, pero también es un producto que a la vista de la mayoría es al parecer de difícil consumo, y en cierta medida es plausible en qué consiste dicha dificultad. Si no eres un abogado o un iniciado, uno se encuentra con conceptos y entramados que entre títulos, capítulos y artículos a cualquiera confunde, sobre todo a los economistas. Por ello, la identificación y revisión de los principales conceptos contenidos en la Ley General de Transparencia es tan importante, pues en esta obra de Guillermo Tenorio Pueto, ustedes podrán tener una visión, en primer lugar, clara, en segundo lugar, crítica, y en tercer lugar, muy bien contextualizada. De ellos, visto así, la obra proporciona, como ya decía, un puente, un gran puente que comprende y presenta en idéntica estructura de titulado, capitulado y articulado que tiene la Ley General de Transparencia. A, un comentario sobre categorías fundamentales. B, la sección correspondiente, el texto original en comento. Por tanto, y gracias por la aportación aquí desarrollada, conceptos tan importantes como gobierno abierto, causales de reserva, procedimiento en sede administrativa, transparencia judicial, recurso de inconformidad y facultad de atracción, entre muchos otros, han salido del oscurantismo para los no iniciados, para los no abogados, para los ciudadanos. Del capítulo, título y artículo para ser comprendidos en su justa dimensión política, jurídica y social de nuestra actualidad por la gran mayoría de los ciudadanos. Ese es, creo yo, el gran aporte. Muchas gracias, felicidades, Guillermo Tenorio, por estar aquí, muy agradecidos. Pues sin duda una obra para los ciudadanos, como dice el comisionado David Mondragón, lejos del oscurantismo y de esas, digamos, a veces ese lenguaje tan técnico que oscurece más que esclarecer algunos procesos.
sin más, cedo el uso de la palabra al comisionado Alejandro Torres Rogelio, por favor, comisionado. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Un saludo a todos los que integran el presidium, diputados, el autor, por supuesto, comisionado presidente. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de leer este libro y, bueno, mi formación, ¿no?, de profesional como periodista me incitó a hacer muchas preguntas. Así que es un privilegio tenerle aquí. Va a ser insuficiente, por supuesto, pero en todo caso quisiera plantear la oportunidad que nos pudiera usted brindar de tener mayor contacto, más acercamiento, más constante con usted, con la institución, con este instituto, porque no hay muchas personas que como usted le haya dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo a estudiar estos temas y a desarrollarlos de una manera tan brillante. Yo creo que sería de mucho valor para la ciudad tener a alguien como usted cercano a este instituto y en general con las instituciones encargadas de hacer posible el derecho de acceso a la información en la ciudad. En el público, como ya se mencionó, tenemos a nuestros compañeros que en el día a día están buscando que la gente ejerza su derecho a la información y también a la protección de datos personales, que también es materia de estudio de usted, como ya lo refirió el comisionado Mondragón, y además de las unidades de transparencia, que también aquí hay presentes compañeros que trabajan en las unidades de transparencia y que son nuestros aliados, quiero decirle, son gente muy comprometida con el derecho de acceso a la información, que dan una batalla fenomenal, impresionante adentro de las instituciones, para que se entregue la información de manera oportuna, como tiene que ser, ¿no?, a la gente que la está requiriendo. Una felicitación también para ellos. Y que pudiéramos generar ese tipo de acercamientos porque hay mucha retroalimentación. Creo que usted mismo también se sorprenderá de las cosas que ocurren en el día a día cuando se materializa este ejercicio del derecho a la información. Y bueno, en la lectura del libro hubo varias cosas que me llamaron la atención. Primero es que, como bien se refleja ahí, no es un derecho acabado, ¿no? Son 15 años de ello, en que estamos teniendo legislación en materia de acceso a la información, que se está construyendo instituciones como los órganos garantes o adentro de los sujetos obligados, cómo ha ido evolucionando, hace una rápida revisión de ello, pero ahí está plasmado, ¿no? Pero yo lo que destaco es eso, es un derecho en evolución constantemente, ¿no? Y por supuesto México, por supuesto, tiene ya un gran avance. Pero de las partes que a mí me quedó, yo quería preguntarle, era también, bueno, ¿y qué opinará el doctor Tenorio respecto del cúmulo de normas que ahora tenemos? Porque antes no teníamos ni una sola, bueno, solamente la Constitución, cuando decía ahí solamente, ¿no?, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Bueno, ya que después vienen las reformas constitucionales, las legislaciones, y hoy tenemos entre constitución, leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos y otro tipo de normativos, hasta 200 normas relacionadas con el derecho a la información en México. Creo hay una sobreregulación al respecto. Entonces, creo que es parte de lo que su libro también tiene de valor, porque toma a la ley general, que es como la columna vertical, junto con la Constitución, obviamente, pero la ley general es de donde parten después todas las demás normas, ¿no? Entonces hay que entender la ley general para entender el resto del cuerpo normativo que se ha desarrollado y las instituciones que las aplican, ¿no?, por un lado. Luego también me gustó la parte que el doctor Tenorio hace en el libro de poner en claro los conceptos, o sea, no se confundan con determinados conceptos, ¿no? Y además la valoración que hace algunos de ellos. También, por cierto, en alguno me encantaría eventualmente poder tener un diálogo con usted respecto de la valoración que usted hace del derecho a la información que se ejerce de manera directa entre el Estado, bueno, y particularmente el gobierno, las instancias de gobierno, con el ciudadano, ya sea a través de la transparencia o mediante el ejercicio expreso de la información, de solicitar la información, ¿no?, directamente. Hay una comunicación directa, usted señala en el libro, ¿no?, ahí entre ellos. Y a esa siento que le da mucho peso y dice no tanto como el otro derecho a la información que se ejerce de manera indirecta, es decir, aquella información que recibe el ciudadano a través de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí ya usted incluso plantea una cuestión de un ciudadano pasivo, ¿no?
A mí me hizo reflexionar ello y si pudiéramos en todo caso estudiar el fenómeno actual y concretamente de la Ciudad de México, en el que, por ejemplo, se está generando la información a partir de los ciudadanos con, sin o a pesar del Estado, ¿no? Si da o no información que tiene en sus archivos que genera diariamente, el ciudadano también genera información que es la misma o es incluso hasta mejor procesada que la del Estado, ¿no? o del gobierno que forma parte del Estado. Entonces, bueno, son fenómenos que se están produciendo, que habría que tener en el radar siempre respecto del ejercicio del derecho a la información, cómo se está moviendo a raíz de las instituciones y por supuesto de las leyes que se están generando. También hace usted, me parece de manera muy atinada, un ejercicio muy necesario que es poner esto en buen español, ¿no? Porque el lenguaje, y usted lo advierte, ¿no? Bueno, hasta la manera de estructurar el libro, ¿no? Quitando notas de pie de página y todo ello, referencias más bien van al final, ello no le quita rigor, por cierto, académico, pero sí la forma de estructurarlo para tratar de comunicarse mejor con el lector. Y eso creo que compartimos con usted una preocupación, que estas leyes sean del conocimiento más general posible, que los ciudadanos se apropien realmente de esta ley para poder ejercer este derecho, porque permitirá ejercer otros derechos, ¿no? Y que además haya una condición general en el país para el ejercicio de este derecho adecuada y no haya ya la divergencia que se tenía, la heterogeneidad que había con diferentes leyes, ¿no? Antes de la ley general, que como bien usted apunta y en su momento también lo señalaron, la métrica de la transparencia, pues parecían unos mexicanos de primera y mexicanos de segunda, según dónde quería o ante quién quería uno ejercer el derecho a la información, como usted bien lo apunta también en la obra, ¿no? En fin, son muchos puntos, la verdad que la obra da para platicar muchísimo, pero quiero felicitarle, invitarles a leerlo, a tenerlo ahí como parte de la biblioteca básica del derecho de acceso a la información en México. Y seguramente ya nos platicaba el doctor Tenorio hace un momento que ya está trabajando otra obra, creo que sobre obligaciones de transparencia, ese gran mundo desconocido, ¿no? De las obligaciones de transparencia, cuyos criterios, ¿no? El comisionado Mondragón ha trabajado mucho ello, también lo hace en una materia muy especializada, ¿no? Entonces va a ser muy interesante leer esa obra cuando la tenga lista y por supuesto cuente con este instituto para promover tanto su conocimiento como su difusión. Pues buenos días a todos y muchísimas gracias. Pues bien, después de estas exposiciones, creo que a todo mundo se nos ha abierto, digámoslo así, el apetito intelectual, ¿no? Por conocer de viva voz del autor, digamos, cómo nos puede presentar el asunto del libro. Sin más, el doctor Guillermo Tenorio Cueto, por favor. Muchas gracias, presidente. Me siento muy halagado y muy agradecido porque el InfoDef es el primer lugar donde se presenta esta obra. Les agradezco muchísimo a los comisionados. Cuando el diputado decía, siéntete como en tu casa, claro que me siento como en mi casa, porque un instituto de transparencia es la casa de todos. El tema de la transparencia es importantísimo, por eso nos tenemos que sentir como en casa estando aquí. Así que les agradezco muchísimo la hospitalidad, presidente, comisionados, diputados, les agradezco muchísimo que estén aquí presentes. El diputado Sánchez, muy activo siempre en la Comisión de Transparencia, hemos tenido un intercambio riquísimo en muchos temas en materia de transparencia y esperemos que siga, porque como bien decía el comisionado, el derecho de acceso a la información y la transparencia nunca debe considerarse un tema acabado. El día en que lo consideremos un tema acabado, fracasamos totalmente en el estudio de la transparencia y el acceso a la información. Tan no es acabado que hoy transparencia y acceso a la información se vuelven una piedra angular de los sistemas de combate a la corrupción. Sabemos que no lo es todo, pero es una piedra angular. Y fíjense que este tema de acceso a la información y la transparencia estatal, este libro en concreto, surgió justamente por un tema de opacidad. Ustedes dirán, ¿cómo por un tema de opacidad? Pues claro, los que han presentado este trabajo pues se han referido incansablemente al tema del lenguaje. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje críptico, opaco, difícil, complejo, pues nunca embonamos con el ciudadano.
y más en un trabajo que está destinado a explicar una legislación que tiene que ver fundamentalmente con el ciudadano y con el quehacer ciudadano. La transparencia y el acceso a la información tiene que ver con todos nosotros, con los procesos democráticos, con la toma de decisiones que nosotros tenemos. Por eso hay que conectar con el ciudadano. Esa pregunta que decía el comisionado, y me dio un poco de miedo porque pensé que me iba a hacer un examen, entonces yo dije, bueno, ya vienen las preguntas, espero que no sean muy duras, pero esto que comenta el comisionado sobre el mar de legislación que ya hemos creado en materia de transparencia, yo diría, esto es un tema que nos aleja. Mucha legislación, mucha norma, lenguaje complicado, lo único que hace es poner una barrera infranqueable con el ciudadano para acercarse a estos temas, cuando transparencia y acceso a la información es uno de los temas más ciudadanos que tienen que existir, ¿no? Como lo refieren, pues he venido del mundo académico, todos los trabajos que he presentado han sido en clave académica, y si ustedes echaran un vistazo al libro anterior que tenemos sobre transparencia y acceso a la información, es totalmente en clave académica, con un sinfín de notas al pie de página, un lenguaje técnico, complicado, científico, y me di cuenta que eso no lo lee más que un pequeñísimo grupo de académicos. Claro, no me interesa hacer ese trabajo. Tiene su canal y tiene sus causas. Lo que me interesa es decir, a ver, cómo mi esposa, y aquí les voy a contar una anécdota personal, cómo mi esposa puede adentrarse en los temas de transparencia y acceso a la información, ella es mercadóloga de profesión, de una manera sencilla. Y entonces cuando empecé a diseñar el trabajo, con mucha ayuda por cierto, y hay que reconocerlo, de la comisionada Patricia Cursain del INAI, ella me decía, hazlo ligero, o sea, temas cortos, muchos temas a lo mejor que reflejen todo lo que es el contenido de la ley, pero de manera corta, 500, 300 palabras. Y entonces yo llegaba con mi esposo y le decía, a ver, léete estas 500 palabras. Los primeros fueron un desastre, ¿no? Me decía, no entiendo nada. Y así fui construyendo el trabajo hasta que quedó cada uno de los 52 temas que abarcamos en el libro, quedó de manera concreta, sencilla, amigable, sin que perdiera la importancia, porque esto es importante. Podemos tener un lenguaje muy sencillo en donde, por decirlo de alguna manera, descafeinemos el tema de transparencia y acceso a la información, y entonces pues ya no sea un tema oportuno, ¿no? Aquí lo importante era seguir manteniendo la importancia y la preponderancia del tema, pero con un lenguaje sencillo. ¿Y qué creen? Sí se puede. Claro que se puede, ¿no? Entonces, en ocasiones, los que venimos trabajando los temas de transparencia y acceso a la información, creo que hemos venido complicando el asunto y alejándolo del ciudadano. Eso quería ponerlo un poco como antecedente de cómo se conforma la obra. Y luego hay un segundo tema que me parece importante. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes oímos hace poco que México ocupa el lugar 123 en materia de combate a la corrupción. O sea, estamos lejísimos de los primeros lugares, lo que nos sitúa como un país sumamente corrupto, al menos en la percepción ciudadana. Por otra parte, estoy seguro, porque aquí hay gente experta en materia de transparencia y acceso a la información, que han escuchado que esta ley general, que es materia de este trabajo, es la mejor ley en materia de transparencia y acceso a la información que hay en el mundo. O sea que es paradójico, ¿cómo es posible que un país tenga la mejor legislación en materia de transparencia, pero a su vez sea uno de los países más corruptos del mundo? ¿Qué no acaso la transparencia tendría que traer como consecuencia que la corrupción disminuyera? Bueno, yo creo que aquí hay que tener cuidado con la lectura de estos números, porque México, y hay que reconocerlo, México ha sido pionero y además tiene una legislación, tiene instituciones muy fuertes y que son ejemplo a nivel mundial en materia de transparencia. Ahora mismo México está dando unos pasos importantes para acabar de completar el cuadro en materia de fiscalización, en materia de rendición de cuentas, en materia de combate a la corrupción, ¿no? Pero no le recarguemos a la transparencia todo el peso del combate a la corrupción, ¿no? La transparencia es un pilar fundamental, pero no lo es todo. Entonces, me parece que seguir trabajando arduamente en
la autonomía de los órganos garantes, la independencia de los órganos garantes, con todas las problemáticas que eso hemos visto a lo largo de 15 años ha significado, en el fortalecimiento de instituciones, en que nosotros como funcionarios veamos que la transparencia tiene un objeto y un impacto determinante en el carácter democrático. Eso nos cambia la forma de entender el trabajo cotidiano que hacemos, ¿no? No solamente es, mira, ya me llegó una solicitud de información, no, ya me llegó una solicitud de información de un ciudadano que está queriendo colaborar con la democracia mexicana, y yo como funcionario público me alegro de que me lleguen solicitudes de acceso a la información, ¿no? Porque eso habla de que el ciudadano está cada vez más comprometido con el tema, ¿no? Yo los invito, ¿qué les puedo decir? Los invito a que le entren a este trabajo. Está diseñado para todo público, en el lenguaje más sencillo posible, pero cuidando todas las categorías que impactan determinantemente en el derecho de acceso a la información. Dicen que lo bueno breve 2 veces bueno, así que con eso yo acabo, ¿no? Les agradezco mucho la atención, estar aquí y disponer un espacio de su trabajo para acompañarnos. Muchas gracias a todos. La verdad es que, al contrario, nosotros somos los agradecidos, porque creo que pone en el centro, mi querido doctor, como 3 o 4 temas fundamentales, ¿no? Sobre todo el asunto del compromiso que tiene que ver en la relación ciudadano-institución, ¿no? Y lo que media es, pues, precisamente la transparencia y el acceso a la información pública. Y claro, tiene que ser un tema inacabado, en permanente construcción, reflexión, porque eso nos permite que tengamos, claro, la posibilidad de siempre estar pendientes del horizonte, por llamarlo de alguna manera. Y sí, el esfuerzo que, digamos, este instituto, y seguramente tiene que ser un esfuerzo compartido, es cómo hacer estos procesos mucho más ciudadanos, mucho más accesibles, mucho más asequibles, que caminen, ¿no? Con paso de ciudadano y por la calle, que esa es la parte fundamental. No, pues muchísimas gracias. Que doctor, un gusto tenerlo acá. Y digamos, para cerrar, yo digo, esta presentación que ha sido una experiencia en viernes en la mañana bastante intensa, para cerrar con mucho el diputado Espino, por favor. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos y todas. Bueno, después de estar escuchando todo lo que hablan de este maravilloso libro, en realidad sí hay que destacar unos aspectos sumamente importantes, sobre todo por todos los que tenemos acceso a la información. Primeramente, pues darle un reconocimiento al presidente y al diputado también, que me consta cómo han trabajado en este tema de transparencia, y que qué bueno ver aquí a personas, a ciudadanos, a funcionarios que estén comprometidos e interesados en este tema. El tema de la transparencia es sin duda de los de vanguardia y de más interés en este país. Nosotros como funcionarios o ciudadanos o personas que ocupamos algún tipo de cargo, que por cierto pues es prestado por cierto tiempo, en realidad es muy grato que los ciudadanos se interesen en lo que hacemos, aunque parezca a veces que no, pero la verdad es que sí, porque cuando ustedes tienen información, en realidad saben de forma puntual qué es lo que está pasando en la ciudad. Entonces, este tipo de libros que acercan más al ciudadano, porque bueno, antes de ser políticos o funcionarios, todos somos ciudadanos, en realidad son sumamente importantes. Estábamos hace rato platicando que este es un libro que tiene un mensaje sumamente coloquial, y eso es lo que hace falta para que el ciudadano se acerque o nos acerquemos, porque igualmente lo somos. Entonces, hay que estar informados de lo que pasa a veces para poder opinar, porque estamos más cerca de la verdad y tenemos que tener el conocimiento, y estas herramientas son lo que ayudan. Y este libro pues es para todos ustedes, hay que leerlo, y los que no lo hemos leído, pues leámoslo. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por este gran trabajo. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de esta presentación. Yo quisiera decir, no lo sé, libros para todos, no lo sé, ¿no? Ojalá que sí, pero bueno, cuando menos sí ir al asunto de la lectura
porque es muy recomendable. Agradecerle muchísimo al doctor, al diputado, a la maestra, al comisionado Alejandro Torres por la presentación de este asunto, que pues una de las labores que tenemos es cómo ir generando una cultura de la transparencia cada vez más en profundidad, y además que sea, yo lo he dicho siempre, como cualquier una cosa natural que hacemos, ¿no? Como comer, como caminar, como respirar, así debe de ser el asunto de la transparencia y el acceso a la información. Muchísimas gracias y muy buenos días, y yo espero que sí, libros para todos. Invitamos a los integrantes del presidium a tomarse la foto del evento. Brindémosles un fuerte aplauso.